Bueno, hola amigos, soy Jeffrey Barenga y aquí les voy a explicar lo que es un poco sobre las señales digitales y analógicas. Bueno, como primer punto tenemos que aprender lo que es qué es una señal analógica. Bueno, una señal analógica es una onda electromagnética que varía continuamente y que sea su reposo, según sea, su espectro, puede propagarse a través de una serie de medios. Por ejemplo, a través de un medio guiado como un par trenzado, un cable coaxial, un cable de fibra óptica o a través de medios no guiados como ser la atmósfera o el espacio. Un ejemplo claro tenemos aquí lo que es cuando hablamos por teléfono. Observamos lo que es cuando nosotros estamos hablando por teléfono, damos a la voz y este está conectado a una red, ¿verdad? Una red de telefonía móvil. Bueno, esto lo que hace es que esta pase hasta el emisor, luego esta la capta las señales. Y aunque durante este proceso pueden haber ciertos problemas, como por ejemplo puede intervenir lo que es un ruido o tal vez problemas en los cables, problemas de conexión, la señal, etcétera. Bueno, luego tenemos aquí lo que es una señal digital. A ver, ¿qué es una señal digital? Bueno, una señal digital dice, es una secuencia de pulsos de tensión que se puede transmitir a través de un medio conductor. Por ejemplo, un nivel de tensión positiva constante puede representar un cero binario o un nivel de tensión negativa constante puede representar un uno. Ejemplo, cuando escribimos en la computadora, sabemos que en la computadora cuando nosotros presionamos una tecla está mandando un pulso que este puede ser uno o cero y así se transmite digitalmente. Luego tenemos la principal ventaja de la señalización digital es que los términos generales dice es más económica que la analógica, a la vez de ser menos susceptible a a la interferencia de ruido, porque como les había mencionado anteriormente en las señales analógicas puede interferir lo que es el ruido, la conexión, etcétera. Bueno, eh, la principal desventaja en las señales digitales es que sufren más con la atenuación que las señales analógicas. Es decir, que, que se muestra una secuencia de pulsos de tensión generados por una fuente que utiliza dos niveles. También se muestra la tensión recibida en algún punto distante de un medio conductor. Debido a la atenuación o reducción de la energía de la señal que sufren las frecuencias altas, los pulsos se hacen más pequeños a la vez que se suavizan. Esta atenuación, esta atenuación puede implicar perder con facilidad la información contenida en la señal propagada. O sea que tal vez cuando presionamos una tecla incorrecta, esta puede como interferir en lo que es la conexión. Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es la señal analógica, cómo se va produciendo constantemente, mientras que la señal digital, esta tiene una amplitud, por ejemplo, si es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, etcétera. Bueno, luego tenemos en sí que saber también eh, lo que son los datos y señales. Por ejemplo, tenemos lo que son los datos y señales. Bueno, aquí tenemos los términos de lo que son datos. En una transmisión de datos, ¿verdad? Tenemos lo que son los datos, unidades que son los bits, definición, un valor binario 0 o 1, velocidad de transmisión, que es bit por segundo, o sea, velocidad en la que se transmiten los datos, un elemento de señal digital, pulso de tensión de amplitud, esta puede ser de dos formas, va digital y analógica. La analógica, pulso de frecuencia, fase y amplitud constante. Parte de la señal correspondiente al código de señalización más corto. Velocidad de modulación o de señalación. Elementos de señal por segundo, baudio. Velocidad a la que se transmiten los elementos de señal. Bueno, en los datos y señales, en la discusión anterior, se han considerado señales analógicas para representar datos analógicos y señales digitales para representar datos digitales. Generalmente, los datos analógicos son función del tiempo y ocupan un espectro en frecuencia limitada. Estos datos se pueden representar mediante una señal electromagnética que ocupa el mismo espectro. Los datos digitales se pueden representar mediante señales digitales con un nivel de tensión diferente para cada uno de los dígitos binarios. Bueno, tendremos que aprender eso de que, como por ejemplo cuando hablamos por teléfono en la señal analógica, nosotros podemos hablar de tal forma, sea duro o suave. Pero si hay algún problema en la transmisión de la señal, el momento de que el receptor esté captando la señal, puede haber ciertos problemas, o no puede escuchar, o no puede
o la señal interfiere y no se escucha nada, o se corta la llamada, etcétera. Podemos observar que estos varían de acuerdo a la atención que se está ejerciendo en la comunicación. Servicio de datos. Entre los servicios de datos tenemos un ejemplo claro, cuando el servidor pasa a la red, el de la red elige, pasa al bridge, luego al CSU de SU, luego al repetidor, servicio digital de larga distancia de alta velocidad, luego al repetidor, y así constantemente hasta llegar al otro servidor. Así funcionan prácticamente lo que son los servicios de datos. Bueno, transmisión analógica y digital. En la transmisión analógica y digital tenemos lo que son las transmisiones analógicas, como las digitales. Estas se pueden transmitir si se emplea el medio de transmisión adecuado. O sea, la transmisión analógica es una forma de transmitir señales analógicas con independencia de sus contenidos. Las señales pueden representar los datos analógicos, por ejemplo, voz o datos digitales, como se lo mencionaba anteriormente, los datos binarios modulados en un módem. En cualquier caso, la señal analógica se irá debilitando, atenuándose con la distancia. Para seguir distancias más largas, el sistema de transmisión analógico incluye amplificadores que inyectan energía a la señal. Desgraciadamente, el amplificador también inyecta energía en los componentes de ruido. Ahora la transmisión digital. La transmisión digital está, por lo contrario, es dependiente del contenido de la señal. Dice, una señal digital solo se puede transmitir a una distancia limitada, ya que la atenuación, el ruido y otros aspectos negativos pueden afectar la integridad de los datos transmitidos. Para conseguir distancias mayores se usan repetidores. Un repetidor recibe la señal digital, generan el patrón de cero, como lo mencionamos en el ejemplo anterior, que es aquí el repetidor es el que capta estas señales y las envía de nuevo. Generan el patrón de ceros y de 1 y lo retransmite. De esta manera se evita la atenuación. Por ejemplo, cuando pasan los datos de este a este, luego este toma los datos en 1 y 0 y los vuelve a convertir y los manda al otro repetidor y este vuelve al ciclo. Bueno, para darles una retroalimentación sobre lo que hemos visto, sabemos que las señales analógicas eh, es una onda electromagnética que varía continuamente y que según su espectro pueden propagarse a través de una serie de medios, por ejemplo a través de un medio guiado como un entrenzado, cable coaxial, etcétera. Pero y en esta puede influir lo que son algunos problemas como ser el de voz, el de la señal, etcétera. La señal digital, las digitales, es una secuencia de pulsos de tensión que puede retransmitir a través de un medio conductor. Por ejemplo, el ejemplo de la computadora, cuando escribíamos, ¿verdad? Presionamos una tecla, esta envía un pulso que puede ser 1 y 0. Ok, gracias, esto ha sido todo, espero les haya gustado. Por favor, síganme en mi cuenta de YouTube como Jeffrey Alvarenga, punto el mejor. Gracias.